Ya. Sí se ve, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. Entonces, esperamos, ¿cierto? Todavía son 5:58. Vamos a esperar. Empezamos 6:05 para darles tiempo que se unan. ¿Ok? Está bien, doctora. Gracias. Buenas noches, doctora. Una y empezamos, ¿ok?
Bueno, vamos a empezar. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Buenas noches, doctora. Sí se ve su pantalla. Ya puede comenzar con su tema. Ok. Buenas noches, mi nombre es Erika Noriega, yo soy médico reumatólogo del Hospital Guillermo Almenara. En esta oportunidad se me han encargado 4 temas. Empezaremos con lupus eritematoso sistémico y vasculitis el día de hoy y la siguiente semana tengo a cargo miopatía inflamatoria y esclerosis sistémica. Para empezar, el contenido de esta presentación va a ser la definición de lupus, la prevalencia, las fisiopatologías, el cuadro clínico y diagnóstico. Vamos a revisar los criterios de clasificación del Colegio Americano de Reumatología del año 97 y también la clasificación actual que es tanto del Colegio Americano de Reumatología como la Liga Europea contra el Reumatismo del año 2019 y vamos a hablar acerca del tratamiento de lupus eritematoso sistémico. Los logros son básicamente que se conozcan todos estos puntos y empezaremos con la definición. Como ya lo saben, el lupus es una enfermedad autoinmune crónica que puede afectar cualquier órgano, que afecta sobre todo a mujeres jóvenes en edad fértil. Por lo tanto, la edad se da más o menos entre los 15 y 45 años de edad. Va a afectar más a las mujeres que a los varones en una proporción de 10:1. La prevalencia va a ser de 20 a 150 casos por 100.000 habitantes y va a ser más común y más severa en pacientes afroamericanos y en asiáticos. Con respecto a la fisiopatología del lupus eritematoso sistémico, va a haber una base genética inicial y también se habla de factores ambientales. Dentro de la base genética se mencionan algunos marcadores como la interleucina 10 o algunas fracciones de complemento o del HLA o el gen PTPN22. Y dentro de los agentes ambientales se señala la luz ultravioleta, al género femenino, infecciones, dentro de ellas por virus como el virus del Epstein-Barr. Entonces, todos estos van a ser degatillantes que van a ocasionar una respuesta inmune anormal, de tal manera que los antígenos se van a convertir en autoantígenos. Los antígenos que tenemos nosotros van a ser más bien degatillantes como autoantígenos, van a ser presentados o lo va a absorber la célula dendrítica, la cual lo va a presentar al linfocito T y posteriormente al linfocito B y se van a formar estos autoanticuerpos. Y estos autoanticuerpos van a estar dirigidos contra diferentes órganos o células y van a producir una inflamación. Entonces, si se depositan a nivel de la piel, estos autoanticuerpos van a producir inflamación de la piel que se va a traducir en un rash cutáneo. Si se depositan a nivel del riñón, lo van a inflamar y van a formar lo que es la nefritis. Si es a nivel articular, artritis, pueden también producir leucopenias, pueden afectar diferentes órganos del cuerpo. Y si es que esa inflamación no se trata, a lo largo van a producir el daño del órgano, como lo que es en la falla renal, la aterosclerosis, la fibrosis pulmonar, etcétera. Entonces, vamos a tener triggers o degatillantes, como van a ser los ya mencionados, perdón, ya sea a nivel genético, ambiental, hormonal o factores infecciosos, los cuales van a hacer que la apoptosis de las células sea defectuosa, el material nucleosómico va a ser modificado y esto va a activar a una respuesta inmune innata o una respuesta inmune adaptativa alterada, de tal forma que las células dendríticas plasmocitoides digieran esos autoantígenos y se presenten a los linfocitos T y linfocitos B y se formen una serie de autoanticuerpos, los cuales van a promover a su vez que se liberen citoquinas proinflamatorias y de esta manera se va a dar la cascada inflamatoria persistente. Con respecto a los criterios de clasificación de lupus eritematoso sistémico, durante mucho tiempo se utilizaron los del año 1997, en el cual el paciente tenía que tener por lo menos 4 de 11 criterios para clasificar con esta enfermedad. Y estos criterios eran la presencia de rash malar, rash discoide, fotosensibilidad,
úlceras orales, artritis no erosiva, pleuritis o pericarditis, desórdenes renales, desórdenes neurológicos, hematológicos, inmunológicos o la presencia de anticuerpos antinucleares. Entonces vamos a ver cada una de esas presentaciones. Con respecto al rash malar, se va a observar en el paciente como esto que ustedes conocen como alas de mariposa. No es otra cosa que un eritema que va a ser fijo, plano o elevado y va a estar sobre las eminencias malares. Y la característica principal va a ser que respeta los pliegues nasogenianos. El lupus eritematoso cutáneo subagudo no se encuentra en la clasificación de 1999, 1997, pero sí se encuentra en la última clasificación y ya que estamos viendo las manifestaciones dermatológicas, he creído conveniente colocarles una diapositiva respecto a esto. Y este lupus, esta manifestación cutánea se caracteriza porque es muy parecida a la psoriasis, por eso se le llama que tiene una apariencia psoriasiforme. ¿Y cómo es esa apariencia? Pues van a ver una serie de placas hiperqueratóxicas y decamativas que van a estar difusas en el cuerpo. Con respecto al rash discoide, van a ser placas eritematosas elevadas que van a tener escamas adherentes y que pueden dejar cicatrización atrófica. Otro de los criterios es la presencia de úlceras orales. El paciente va a tener úlceras como se muestra en esta imagen, las cuales se caracterizan por ser no dolorosas, a veces ellos ni las sienten, y este sí debe ser observado por el médico. Puede encontrarse también a nivel de la nariz o a nivel del paladar, tanto duro como blando. La fotosensibilidad se manifiesta como la presencia de un rash cutáneo como una respuesta inusual a la luz solar y va a ser referido por el paciente u observado por el médico. Con respecto a las artritis no erosivas, van a comprometer a 2 o más articulaciones periféricas y se caracteriza porque, como su nombre lo dice, la artritis del lupus no causa erosión, como sí lo puede causar la artritis reumatoide. Con respecto al compromiso de serosas, va a estar afectado el pericardio o las pleuras y clasifica como criterio siempre y cuando sea demostrado, ya sea clínicamente por una ocultación con la presencia de un frote o disminución del murmullo vesicular o que esté documentado en imágenes o en un ecocardiograma. Con respecto a la alteración renal, va a ser la presencia de proteína a nivel de la orina y tiene que tener un nivel, es decir, una proteinuria mayor a 0,5 gramos al día o mayor de 3 cruces en el examen de orina o la presencia de cilindros a nivel del examen de orina y estos cilindros pueden ser de hemoglobina, de glóbulos rojos, granulares, tubulares o mixtos. El compromiso renal es el más importante y frecuente en el lupus eritematoso sistémico. Se presenta hasta en un 75% de los pacientes y debido a su alta frecuencia existe una clasificación de la nefritis lúpica, la cual se hizo en combinación con el apoyo de la Sociedad de Nefrología y la Sociedad de Patología y está vigente aún la del año 2003, en la cual la nefritis lúpica se divide en 6 clases. La primera va a ser una nefritis lúpica mínima mesangial, donde el glomérulo se va a ver normal en la luz microscópica, pero sin embargo vamos a encontrar depósitos inmunes por inmunofluorescencia. En la clase 2 vamos a tener la nefritis lúpica mesangial proliferativa, ya se puede ver en el microscopio óptico. Y también en la microscopía electrónica vamos a ver los depósitos. La del grado 3 es una nefritis lúpica focal, la cual puede ser focal o segmentaria y va a afectar menos del 50% de todos los glomérulos. Dentro de la subclasificación vamos a tener lesiones que van a ser activas o crónicas o la combinación de ambas. La nefritis lúpica más frecuente es la tipo 4, que a la vez va a tener lesiones que pueden ser segmentarias o globales. La nefritis lúpica tipo 5 es la membranosa y finalmente la nefritis lúpica tipo 6 es aquella en la cual existe esclerosis avanzada con un daño de más del 90% de los glomérulos.
Con respecto a las alteraciones neurológicas, el lupus puede causar cualquier tipo de manifestación neuropsiquiátrica y afectar tanto al sistema nervioso central como al sistema nervioso periférico. Pero dentro de los criterios que se mencionan en esta clasificación van a ser dos, la psicosis y las convulsiones, siempre y cuando no haya ninguna alteración metabólica, ningún desorden electrolítico, ni ninguna droga que lo cause. Pero fíjense que puede causar desórdenes tipo neuropatías, polineuropatías, inclusive el síndrome de Guillain-Barré. Respecto a las alteraciones hematológicas, el lupus causa penias. Va a haber leucopenia, linfopenia, trombocitopenia o anemia hemolítica. La leucopenia es un valor de menos de 4.000 leucocitos por milímetro cúbico en 2 o más ocasiones. En la linfopenia debe ser un valor menor a 1.500 por milímetro cúbico en 2 o más ocasiones. O trombocitopenia con un valor menor a 100.000 en ausencia de drogas agresoras. Y la anemia, fíjense que siempre tiene que ser anemia hemolítica, ¿ok? Con respecto a las alteraciones inmunológicas más frecuentes, vamos a tener la presencia de anticuerpos anti-Smith, el anti-DNA o la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. En esta clasificación toman en cuenta el anticoagulante lúpico, la anticardiolipina y la prueba serológica para sífilis falso positivo. La presencia de anticuerpos antinucleares. Y como ya lo mencioné, esta clasificación se basa en 11 criterios donde deben estar presentes por lo menos 4 de estos 11, ya sea en forma simultánea o en forma seriada. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? La siguiente doctora. clasificación es la del año 2019, que es la que está vigente actualmente, donde para que el paciente ingrese a evaluarse como un probable lupus, necesariamente tiene que tener anticuerpos antinucleares, ya que estos están presentes en aproximadamente 90-95% de los pacientes. Si no están presentes, simplemente no clasifica como lupus, y si están presentes, comenzamos a aplicar los criterios aditivos. Y estos criterios aditivos no se tienen que presentar en el mismo momento, o sea, no tienen que ser simultáneos. Por lo menos necesitamos 10 puntos para que el paciente clasifique como un lupus eritematoso sistémico, y no debe haber ninguna otra situación que explique esa manifestación, y vamos a tomar de cada dominio el valor más alto. Entonces, estos criterios se van a dividir en criterios clínicos y criterios inmunológicos. Dentro de los criterios clínicos son muy parecidos, algunos se han agregado, como por ejemplo la presencia de fiebre con un valor de 2 puntos. Fíjese que la parte hematológica, como ya les había señalado, puede ser la presencia de leucopenia con valores menor a 4.000, trombocitopenia menor a 100.000 o anemia hemolítica. Y supongamos que el paciente tiene todas estas situaciones. Solamente vamos a tomar un valor de cada dominio y ese valor va a ser el más alto. Dentro del compromiso neuropsiquiátrico, ellos no solamente ponen convulsiones y psicosis, sino también agregan delirio. Dentro de las manifestaciones mucocutáneas vamos a tener la alopecia no cicatrizal, la presencia de úlceras orales, la presencia del lupus agudo subcutáneo o lupus discoide y la presencia del lupus agudo cutáneo, que es el rash malar, que es el que tiene mayor puntaje. Dentro de las manifestaciones deserosas vamos a tener la pericarditis aguda o una efusión pericárdica o pleural. Dentro de la afección musculoesquelética, el compromiso de las articulaciones, y dentro de las manifestaciones renales vamos a tener proteinuria mayor a 0,5 gramos en 24 horas. Y fíjense el valor tan alto que le dan al resultado de las biopsias. Así tenemos que si un paciente tiene un ANA positivo y una biopsia con una nefritis lúpica clase 3 o clase 4, ya tiene los 10 puntos para que cumpla con estos criterios. Dentro de la parte inmunológica, los criterios van a ser la presencia de anticuerpos antifosfolípido y consideran a la anticardiolipina o metadosglicoproteína o anticoagulante lúpico con un valor de 2 puntos, el consumo de complemento ya sea de C3 o de C4 o de ambos,
y anticuerpos específicos contra el lupus, como el anti-DNADS o el SMIT. Y fíjense que dentro de estos anticuerpos, el SMIT es el más específico y tendría un puntaje hasta de 6. Estas son las definiciones de cada criterio de clasificación. Así tenemos que, por ejemplo, consideran fiebre a una temperatura mayor a 38.3, consideran anticuerpos antinucleares positivos a un título mayor de 1/80, leucopenia con un valor de leucocitos menor a 4.000, trombocitopenia menor a 100.000, anemia hemolítica si es que hay, además de la anemia, reticulocitos, consumo de aptoglobina, bilirrubina indirecta alta, deshidrogenasa láctica elevada, o un test de Coombs positivo. Consideran convulsiones, por ejemplo, si es que son generalizadas o parciales. Consideran el delirio si es que hay alteraciones de la conciencia, pero descartando que no hayan otras manifestaciones asociadas, como por ejemplo cambios metabólicos. Y así van a tener la descripción de cada una de las manifestaciones. Eso lo tienen al final en la bibliografía, ¿ok? Ahí está la clasificación para que la revisen. Ahora, con respecto al tratamiento, el tratamiento del lupus, como ya lo vimos en su fisiopatología, básicamente es detener esa inflamación para evitar el daño. ¿Y cómo la podemos detener? Pues lo que se usan son corticoides. Y los corticoides se van a usar a altas dosis en compromisos severos y a bajas dosis en compromisos más leves. En compromisos severos vamos a utilizar pulsos de metilprednisolona a dosis de 15 miligramos por kilo día. Y después de los pulsos damos prednisona a dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo día. Se sugiere que el tratamiento con corticoides se debe de bajar de forma progresiva y a la par darle tratamiento con ahorradores de corticoides, y esos ahorradores van a ser la satioprina, el metrotexate o el micofenolato mofetil. Los compromisos más severos de lupus van a ser el compromiso neurológico y el compromiso renal, aunque también hay compromisos hematológicos que son muy severos. Generalmente para los compromisos graves, como es el compromiso neurológico, lo que solemos usar son pulsos de ciclofosfamida y la dosis es de 500 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal hasta 1 gramo por metro cuadrado de superficie corporal. Y la cantidad de pulsos que solemos dar cuando hay compromiso neurológico es hasta 12 pulsos, generalmente uno mensual. Y cuando hay compromiso renal o hematológico severo, hasta 6 pulsos. Y para los compromisos refractarios utilizamos rituximab. Entonces, la inducción a la remisión se va a hacer, el tratamiento en sí para el lupus se basa en 2 grandes grupos. Uno va a ser el tratamiento de inducción y otro va a ser el tratamiento de mantenimiento. Con respecto a la inducción, lo que solemos usar, esto se refiere a corticoides, es que dependiendo de la actividad vamos a dar la dosis de corticoides. Si es que la actividad es baja, las dosis de corticoides o de prednisona serán bajas, a un valor menor a 7,5 miligramos por día. Si la actividad es moderada, daremos dosis intermedias de 7,5 a 30 miligramos por día, y si la actividad es grave, podemos dar dosis altas, incluyendo los pulsos de metilprednisolona de 1 a 5 días. Y el mantenimiento con corticoides se va a dar una vez que se logre la reducción de la actividad, y disminuiremos progresivamente el corticoide, generalmente de un 10 a 20% cada 7 a 15 días, según la cantidad por la cual empecemos. Pero la idea es no tener siempre al paciente con corticoide. Es más, las nuevas guías señalan que se debe de utilizar la mínima cantidad de corticoides necesario por el evento adverso que puede producir este medicamento. Eso también quería que lo vean. Nosotros medimos los índices de actividad de los pacientes con determinadas índices, y el índice que se utiliza en lupus se llama índice de SLEDAI. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, que los pesos más altos están para los compromisos neurológicos, como son las convulsiones, la psicosis, los síndromes orgánicos cerebrales, y los compromisos renales más o menos estarían acá, con proteinuria, hematuria, cilindros, piuria. Este índice considera
bajos marcadores a la trombocitopenia, leucopenia, al anti-DNA o hipocomplementemia. Si es que en el índice de SLEDAI el valor es mayor a 10, pues el paciente ya va a tener una actividad mayor a 8, ya tiene una actividad severa. Entre 4 y 8 tiene una actividad moderada y de 2 a 4 tiene una actividad leve. Y menos de 2 ya está inactivo el paciente. Entonces, si viene un paciente, por ejemplo, que tiene artritis y además tiene proteinuria, vamos sumando los puntos, ¿no? Y además tiene consumo de complemento, y ahí van 4 y 4, 8 y consumo de complemento 10. El paciente está con una actividad severa, entonces deberíamos tratarlo, ¿no? Como ustedes saben, todos los medicamentos tienen sus indicaciones y sus eventos adversos, la forma como evaluar o hacer un monitoreo clínico de laboratorio. Así tenemos que los antiinflamatorios se van a utilizar básicamente para artritis, serositis o síntomas constitucionales. Hay que tener cuidado con el probable sangrado digestivo o toxicidad hepática y renal. Y hay que evaluar continuamente la creatinina, el hemograma o el examen de orina. A nivel clínico vamos a ver que el paciente no presente melena o dispepsias y monitorearemos con el hemograma y la creatinina. Con respecto a los corticoides, los eventos adversos principales van a ser la osteoporosis, la hipertensión, la hiperglicemia, dislipidemias, necrosis avascular, aumento de peso. Vamos a evaluar con densitometrías o presión arterial o toma de glucosa. Haremos también monitoreo clínico y también monitoreo de laboratorio. Todos los pacientes con lupus deben recibir antimaláricos y esta es la hidroxicloroquina, pero debemos de evaluar antes que no tenga daño macular y vamos a evaluar si hay cambios visuales o no y también evaluaremos los fondos de ojo. Con respecto a la ciclofosfamida, los eventos adversos principales es que pueden producir mielosupresión, neoplasias, cistitis hemorrágica. Para ello evaluaremos continuamente su hemograma y su examen de orina de forma mensual y también estaremos monitoreando lo que es los hemogramas para evaluar la presencia de mielosupresión. ¿Y cuándo se indica la ciclofosfamida? Como ya lo dijimos, en compromisos neurológicos, en glomerulonefritis lúpica tipo 3, tipo 4, tipo 5. Aunque en glomerulonefritis actualmente se está utilizando bastante lo que es el micofenolato, ya que la ciclofosfamida puede producir infertilidad secundaria. Y recuerden que afecta más a mujeres en edad fértil. Acá tenemos otros inmunosupresores como la satioprina, que se utiliza sobre todo para las manifestaciones cutáneas, para la trombocitopenia o anemia. También puede producir mielosupresión o hepatotoxicidad. Evaluaremos el paciente con hemogramas y perfiles hepáticos. Con respecto al metrotexate, se utiliza para las manifestaciones articulares y cutáneas. Puede producir mielosupresión o fibrosis hepática. También evaluaremos como perfil hepático y hemograma. Y el micofenolato también puede producir manifestaciones cutáneas o nefritis lúpica. Se utiliza para manifestaciones cutáneas o en la nefritis lúpica, en anemia, en trombocitopenia, pero también puede producir mielosupresión. Entonces, como conclusión, el lupus es una enfermedad sistémica multiorgánica que afecta sobre todo a mujeres en edad fértil y sobre todo en afroamericanos. La fisiopatología va a ser multifactorial, vamos a incluir factores genéticos, autoinmunes, ambientales, hormonales e infecciosos. Con respecto a las manifestaciones clínicas, como ustedes han visto, son variables y utilizamos diferentes criterios de clasificación y el tratamiento siempre se va a dar según la gravedad del cuadro. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Doctora, una pregunta. Eh, Uno de los exámenes que mencionó se puede utilizar para el diagnóstico precoz de lupus. Está apagado su audio, doctor. Su micrófono está apagado. Sí, sí, ya la escuché. El criterio de ingreso son los anticuerpos antinucleares, pero obviamente no se le pide a todos, no se le pide a pacientes que podrían tener manifestaciones clínicas como por ejemplo artritis o rash malar, por ahí presencia de proteinuria. Recuerden que son enfermedades sistémicas, entonces no afectan un solo órgano, generalmente dan varios síntomas.
Ok, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, pasaremos a vasculitis sistémicas. Con respecto a las vasculitis sistémicas, vamos a evaluar lo que es concepto, clasificación, vasculitis ANCAS y vamos a ver diferentes tipos de vasculitis. Las vasculitis, si no se tratan, pueden producir necrosis digital, ¿ok? Pueden producir alteración de los vasos con estenosis, aneurismas y realmente mucho daño si no son diagnosticadas a tiempo. Con respecto a la introducción, la vasculitis, como su nombre lo dice, no es otra cosa que la inflamación de los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos pueden ser pequeños, medianos o grandes. Por lo tanto, las vasculitis se van a diferenciar en vasculitis de pequeño vaso, mediano vaso y gran vaso. Y de acuerdo a esa clasificación van a dar la manifestación clínica, ¿ok? Entonces, aquí tenemos vasculitis de pequeño vaso, mediano vaso y vaso grande. En las de pequeño vaso se van a dividir en dos grupos, aquellas vasculitis que tengan inmunocomplejos en la pared del vaso, y aquí tenemos a lupus, a las vasculitis asociadas a lupus o artritis reumatoide, vasculitis donde predomine la inmunoglobulina A, y esa es la púrpura de Janos-Schonlein, las vasculitis donde encontremos crioglobulinas y algún otro tipo de inmunocomplejo. Y por otro lado vamos a tener a las vasculitis pausoinmunes. Su nombre es pausoinmune porque no hay casi presencia de anticuerpos en los vasos y estas son las famosas vasculitis ANCA. Y aquí vamos a encontrar a la poliangitis microscópica, a la granulomatosis de Wegener, que actualmente se llama poliangitis y granulomatosis, y a la vasculitis de Schur-Strauss. Con respecto a las vasculitis de grandes vasos, vamos a encontrar aquellas que se presentan en pacientes menores de 50 años y vamos a tener la arteritis de Takayasu y aquellos que se presentan en pacientes mayores de 50 años y vamos a tener la arteritis de células gigantes. Y en las vasculitis de mediano vaso vamos a tener aquellas que respetan lo que es la parte mucocutánea y linfonodos, que vamos a tener a la poliarteritis nodosa y a las que afectan las mucosas y la parte cutánea y linfonodos, como son la enfermedad de Kawasaki. Es bastante información, así que tienen que estar atentos, ¿ok? Lo que encontramos a nivel anatomopatológico es la presencia de un gran infiltrado en la pared del vaso y sobre todo nos referimos a la pared muscular del vaso. Entonces vamos a empezar con la vasculitis de pequeños vasos. Como ya lo señalé, se dividen en dos grupos, aquellas que tienen inmunocomplejos en su pared y aquellas que casi no tienen inmunocomplejos, que son las pausoinmunes o vasculitis ANCA. Entonces empezaremos con la vasculitis ANCA. Son tres: poliangitis microscópica, poliangitis con granulomatosis o granulomatosis de Wegener y síndrome de Schur-Strauss. Bueno, resulta que antes la poliangitis microscópica no se conocía, solamente se conocía la poliarteritis nodosa, la granulomatosis de Wegener y el Schur-Strauss, pero cuando evaluaron a fondo estas poliarteritis nodosas encontraron una serie de manifestaciones clínicas que las diferenciaban y de ahí surgió el término de la poliangitis microscópica, que es la más frecuente de las vasculitis ANCA actualmente. Los criterios de esta vasculitis, antes esta enfermedad era por descarte. Se descartaban varias vasculitis y se quedaba que era una poliangitis microscópica. Estos criterios han sido realizados recién en el año 2022. Así tenemos que el puntaje principal va a estar dado por la presencia de anticuerpos antimieloperoxidasa, le da un puntaje total de 6 puntos. Si es que el paciente tiene compromiso pulmonar, ya sea intersticial o con fibrosis pulmonar, demostrado en imagen, le va a dar un valor de 3 puntos. O si es que hay presencia de glomerulonefritis pausoinmune en la biopsia, un valor de 3 puntos. Fíjense que si basta con 5 o más puntos para que el paciente tenga poliangitis microscópica, pero también hay valores que le restan puntos a estos criterios, y los valores que le restan puntos es la presencia de que haya compromiso nasal, ya sea con presencia de descargas, úlceras, costras o congestión o perforación,
le resta 3 puntos. Si es que hay eosinófilos, le resta 4 puntos. Y si hay anticuerpos antiproteinasa, le resta 1 punto. Entonces, la polingitis microscópica afecta vasos pequeños, pero tiene una predisposición, según como ustedes ven en los criterios, de afectar el pulmón y también el riñón. Entonces puede producir una capilaritis glomerular o pulmonar o una arteritis necrotizante o una venulitis necrosante. La principal clínica de esta enfermedad es el compromiso pulmón-riñón, pero no son las únicas. Como son enfermedades sistémicas, también pueden afectar la piel y básicamente la manifestación más frecuente es la púrpura. Este es un grupo de pacientes con diferentes manifestaciones clínicas y todos ellos tienen polingitis microscópica. Fíjese que la manifestación renal es de cerca del 80%. La afección de piel aproximadamente del 63%. Y tienen que saber que también cursan con manifestaciones generales como son pérdida de peso, artralgias, mialgias. Pueden tener afección neurológica con la presencia de mononeuritis múltiple o afección del nervio peroneal, superficial o profundo. Pueden haber también afecciones del pulmón y básicamente lo que pone en riesgo la vida del paciente es la hemorragia alveolar, neumonitis o pleuritis. Entonces, cuando evaluamos las causas del síndrome pulmón-riñón, vamos a tener a la cabeza la vasculitis ANCA y dentro de ellas, la más frecuente, los casos de poliangiitis microscópica, seguido de vasculitis de Wegener o granulomatosis de Wegener, o también por la vasculitis con anticuerpos antimembrana basal glomerular. Esta es la púrpura palpable, ¿no? Son lesiones en la piel que no dejan huella a la vitropresión porque se producen porque los vasos, las células sanguíneas salen de los vasos y como se encuentran en el tejido celular subcutáneo, ya cuando hacemos vitropresión no desaparecen y si hacemos una biopsia vamos a encontrar los pequeños vasos y un acúmulo acá tenemos pequeños vasos y un acúmulo de lo que son células polimorfonucleares o mononucleares a su alrededor. A nivel pulmonar, clínicamente el paciente puede presentarse con tos, disnea, hemoptisis, y si le tomamos una tomografía vamos a ver imágenes parcheadas, difusas, junto con una caída de hemoglobina en los análisis. Casi todas estas vasculitis necesitan de biopsia, y en la biopsia se va a informar que hay presencia de vasculitis necrotizante que puede afectar capilares, vénulas y arteriolas y que pueden comprometer arterias de pequeño y de mediano calibre con escaso o sin depósito inmune. Acá tenemos que Chapel-Hill, que fue el primero que definió la poliangitis microscópica, la definió como una vasculitis necrotizante con escaso o ausencia de depósitos inmunes que afectan vasos pequeños como son los capilares, las vénulas o las arteriolas. Y además puede tener una arteritis necrotizante y se caracterizan porque el anticuerpo que está más relacionado a ellos es el antimeloperoxidasa. Ahora vamos a pasar a la poliangiitis con granulomatosis o granulomatosis de Wegener. Esta vasculitis tiene predisposición por el aparato respiratorio, tanto alto como bajo. A nivel alto también puede afectar los senos paranasales o incluso la laringe o la tráquea, pero también puede producir afección renal con glomerulonefritis y también afección pulmonar con hemoptisis, pleuritis, nódulos o infiltrados pulmonares. Pueden afectar los ojos, fíjense ustedes que puede producir estas úlceras a nivel del paladar e inclusive extenderse hasta la parte superficial de la piel. Puede producir esta silla de montar por perforación de lo que sería el tabique nasal. Y si no se trata a tiempo, si no se diagnostica, inclusive la persona puede perder la visión, la audición, dependiendo de dónde afecte esta enfermedad o qué órgano afecte.
Otra característica importante es que puede producir afección del sistema respiratorio, pudiendo producir nódulos cavitados y muchas veces se le puede confundir inclusive con tuberculosis, ya que en la biopsia hay presencia de granulomas. Puede tener sinusitis con obstrucciones de los senos paranasales y destrucción del tabique nasal. Ahora, con respecto a los criterios diagnósticos de granulomatosis de Wegener, se pide que haya inflamación oral o nasal con presencia de úlceras dolorosas o no dolorosas, con descarga nasal purulenta o sanguinolenta, alteraciones en la radiografía de tórax, vamos a encontrar nódulos o infiltrados o cavidades. También puede haber anormalidades urinarias con presencia de microhematuria. Y en la biopsia vamos a encontrar siempre infiltrados granulomatosos que van a estar en la pared del vaso. Basta con que existan 2 de estos 4 criterios para tener una sensibilidad del 88% y una especificidad del 92% para esta enfermedad. Con respecto a la definición, se define como una inflamación granulomatosa que compromete el tracto respiratorio y una vasculitis necrotizante que puede afectar vasos pequeños o de mediano calibre. Finalmente, la última vasculitis ANCA es el síndrome de Chur-Strauss, que al igual que las anteriores va a afectar diferentes órganos, pero quizá la manifestación más importante es que la mayoría de estos pacientes tienen antecedente de asma o tienen antecedente de tener eosinofilia, tanto en sangre como a nivel de la biopsia. Los criterios de clasificación de Chur-Strauss van a ser la historia de asma, la presencia de eosinofilia, un valor mayor al 10%, que haya neuropatía, mononeuropatía o polineuropatía, que hayan infiltrados pulmonares migratorios o transitorios, que haya sinusitis aguda o crónica o eosinófilos extravasculares o vasculitis eosinofílica en biopsia. El paciente debe tener por lo menos 4 de estos 6 criterios para tener una sensibilidad del 85% y una especificidad del 99.7%. El diagnóstico también se hace, es muy importante la biopsia, donde informan una inflamación granulomatosa que es muy rica en eosinófilos, que va a afectar vasos de pequeño y mediano calibre. Entonces, fíjense que era la tabla con la que se llevaba a cabo el diagnóstico de las vasculitis. Inicialmente se aplicaban los criterios de Chur-Strauss, porque era más fácil buscar eosinófilos. Si es que no los tenía y no tenía antecedente de asma, se aplicaban los criterios de granulomatosis de Wegener, y solo si no los cumplía, recién se pensaba en una poliangitis microscópica. Además, existen ahora marcadores subrogados de la granulomatosis de Wegener, como por ejemplo que el paciente tenga estenosis bronquial o que se afecte por más de un mes, hayan alteraciones a nivel de rayos X de tórax con presencia de infiltrados pulmonares, nódulos o cavitaciones, o también que se afecten las vías respiratorias altas con descarga nasal sanguinolenta o presencia de costras por más de un mes, sinusitis crónica, otitis media o mastoiditis por más de 3 meses, masas retroorbitales o inflamación con presencia de pseudotumor, estenosis subglótica o la deformidad en silla de montar. Basta que haya un solo de estos criterios para suponer que el paciente tiene granulomatosis de Wegener. Además, otro criterio subrogado es la presencia de la glomerulonefritis, que se puede manifestar con presencia de hematuria, con más de 10% de eritrocitos dismórficos, o presencia de proteinuria en el examen de orina o hematuria de dos cruces. Hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, y los diagnósticos diferenciales van a incluir la presencia de procesos malignos o oncológicos, infecciones por virus de hepatitis B o C o tuberculosis, como lo mencioné, VIH, el uso de algunas drogas como la hidralazina o la cocaína. La cocaína puede producir vasculitis secundarias a otras enfermedades autoinmunes como son el lupus, el Sjögren, la artritis reumatoide, la enfermedad de Beckett o algunas enfermedades que suelen parecer una vasculitis como el síndrome catastrófico
antifosfolípido o embolismos de colesterol o la sarcoidosis. Con respecto al manejo, actualmente se utilizan los esquemas SEUVANS, que se caracterizan por dar ciclofosfamida y glucocorticoides. La ciclofosfamida se da a dosis de 15 miligramos por kilo cada 2 semanas, los 3 primeros pulsos, y luego cada 3 semanas hasta los siguientes 3 o 6 pulsos, durante un periodo de 3 a 6 meses. También se dan glucocorticoides, como la prednisona a dosis de 1 miligramo por kilo día por un mes, y se va a reducir hasta 15 miligramos en los 3 primeros meses. Aquí vamos a tener también que para el tratamiento vamos a categorizar la vasculitis, si es que es localizada, sistémica temprana, generalizada, severa o refractaria. Cuando es localizada, solamente se va a localizar a nivel del tracto respiratorio alto o bajo. Cuando es sistémica temprana, no va a afectar ningún órgano que comprometa la vida. Si es que es generalizada, hay afección del riñón, pero con una creatinina menor a 5,6 miligramos por decilitro. Si es que es severa, se afecta el riñón o cualquier otro órgano con una creatinina mayor a 5,6. Si es que es refractaria, no responde al glucocorticoides ni ciclofosfamida. Aquí tenemos los criterios de tratamiento. Como ya vimos, hay tratamiento de inducción y de mantenimiento. Va a depender si es que la enfermedad es localizada. Vamos a utilizar cotrimoxazol. Si es que es generalizada sin afección de un órgano vital, metrotexato y corticosteroides, tanto para el tratamiento de inducción como de mantenimiento. Si es que se afecta un órgano vital, vamos a utilizar pulsos de ciclofosfamida, y en el de mantenimiento satioprina. Si es que hay una vasculitis severa a nivel renal, inclusive podemos utilizar plasmaféresis. Y también cuando hay una hemorragia alveolar difusa, está indicado el uso de plasmaféresis. Y como mantenimiento satioprina, aunque actualmente se está usando inclusive como mantenimiento rituximab y produce un menor índice de recaídas. Church-Strauss la enfermedad de Church-Strauss se va a manejar con ciclofosfamida siempre y cuando haya un Five Factor Score mayor de 1. El Five Factor Score no es otra cosa que una probabilidad, un valor de probabilidad de muerte en un periodo de 5 años en estos pacientes. ¿Y cuáles son esos criterios? Que el paciente tenga más de 65 años, que haya una creatinina mayor a 1,58, que haya miocardiopatías o afecciones gastrointestinales graves o afecciones a nivel otorrinolaringológico. Ahora pasamos a crioglobulinemia. Va a haber una triada que van a ser artralgias, debilidad o púrpura. Se asocia mucho con el virus de hepatitis C. Por eso tienen que siempre solicitar en estos pacientes perfil de hepatitis viral. Y también las crioglobulinas se asocian con enfermedades autoinmunes como el Sjögren o el lupus, o también con enfermedades hematológicas mieloproliferativas como el mieloma o el Waldenström. Si las vasculitis no son detectadas a tiempo, puede producirse necrosis de la parte más distal de la extremidad. El diagnóstico se va a hacer con la presencia de depósitos inmunes de crioglobulinas a nivel de vasos pequeños, y también están asociados con esta presencia a nivel de la sangre. Es importante saber si es que el paciente tiene o no infección con virus de hepatitis B, ya que esto puede producirle un daño crónico hepático. Y para ese caso sí tenemos que usar ribavirina o interferón peragilado. Y al igual que las otras vasculitis, si se pone en riesgo la vida del paciente, se van a utilizar plasmaféresis, esteroides, rituximab o inmunosupresores. Con respecto a la púrpura de Heno-Chomlin, es más frecuente que la puedan ver. Generalmente afecta a los niños o a los jóvenes. Se va a caracterizar porque hay poliartralgia, púrpura, dolor abdominal tipo cólico con compromiso renal. Van a haber criterios de clasificación. Esos criterios van a ser púrpura palpable, en ausencia de trombocitopenia, edad menor a 20 años, dolor intestinal tipo angina, que es aquel que empeora con las comidas, y va a haber un dolor es un dolor isquémico que se caracteriza porque va a producir deposiciones con sangre.
y también van a haber alteraciones en la biopsia. Fíjense que en las vasculitis, dentro de los criterios, la mayor parte de veces van a encontrar biopsias. Y en esta biopsia lo que se suele encontrar son depósitos de inmunoglobulina tipo A. Aquí tenemos imágenes de púrpuras en pacientes con genos Schönlein. Y acá una imagen de inmunofluorescencia con depósito de inmunoglobulina A. Con respecto a las manifestaciones, al tratamiento, el tratamiento se va a dar según la severidad del cuadro. Ya hemos dicho que si es que hay hemorragia alveolar, se va a usar plasmaféresis, igual que si es que hay una nefritis rápidamente progresiva. Si los síntomas son pequeños, o sea, si solamente hay artritis, vamos a utilizar antiinflamatorios. Si es que además hay dolor abdominal, se pueden utilizar corticosteroides endovenosos. Si es que hay una proteinuria en rango nefrótico, también se pueden utilizar pulsos de corticoides, etc. Y en casos refractarios, utilizamos rituximab. Ahora, vamos a pasar a las vasculitis de vaso mediano. Aquí tenemos a la poliarteritis nodosa y a la enfermedad de Kawasaki. Con respecto a la poliarteritis nodosa, van a haber hasta 10 criterios y se pide la presencia de 3 para tener una sensibilidad o especificidad del 82,2% y 86,6% respectivamente. La poliarteritis nodosa se asocia con la presencia del virus de la hepatitis B, así que la presencia del antígeno de superficie o anticuerpo ya va a ser un criterio. La arteriografía va a estar alterada y lo que vemos son aneurismas o oclusiones de las arterias viscerales, pero descartando que no haya aterosclerosis o displasia fibromuscular. A nivel de la biopsia de estas arterias vamos a ver neutrófilos o leucocitos mononucleares. Podemos encontrar también lívido reticular, dolor o hipersensibilidad testicular, y descartando que no hay infecciones o traumas que lo produzcan, la presencia de mialgias difusas, mononeuropatías o polineuropatías, hipertensión arterial, elevación de la creatinina y la urea, una creatinina mayor a 1,5 y una urea mayor a 40. Estas son las manifestaciones más frecuentes. Generalmente hay más mononeuritis múltiple, vasculitis de arterias renales, púrpuras, fiebre, astenia, pérdida de peso. Y las menos frecuentes son artritis, dolor abdominal, náuseas, vómitos o insuficiencia cardíaca. Y las más raras, las neumonitis intersticiales, ACVs, convulsiones, hemorragia retiniana o dolor e induración testicular. Vamos a ver una hipertrofia de la íntima. A nivel de imágenes podemos ver aneurismas o interrupciones arteriales. Si se afectan los nervios, se puede producir atrofia distal de la zona tenar o hipotenar y hay pérdida de fuerza distal, como ocurre en la mononeuritis múltiple. Como ya lo señalé al inicio, algunas poliarteritis nodosas se confundieron con poliangiitis microscópica, pero en el tiempo se han visto que hay diferencias marcadas, como por ejemplo la presencia de ANCA-P. Está presente hasta en el 75% de pacientes con poliangiitis microscópica y no es así en la poliarteritis nodosa, donde la frecuencia es muy baja. La infección por el virus de hepatitis B se ve más en poliarteritis nodosa, así como la presencia de aneurismas en la arteriografía. Es más frecuente la neuropatía periférica y también la afección del tracto gastrointestinal, mientras que en la poliangitis microscópica es más frecuente la hemorragia pulmonar y también el compromiso renal, o sea, el síndrome pulmón-riñón, que no se suele ver en la poliarteritis nodosa. Aquí están los criterios que ya mencionamos. El diagnóstico va a ser de una vasculitis necrotizante de arterias de mediano calibre, pero no compromete capilares, vénulas ni arteriolas. El tratamiento también va a estar de acuerdo al órgano que esté afectado. En los casos más severos usamos ciclofosfamida y pulsos de metilprednisolona, y en los casos más leves metrotexate o azatioprina. Cuando solamente se afecta la parte cutánea, vamos a utilizar antiinflamatorios, colchicinas, glucocorticoides a bajas dosis. Siempre es importante
Verificar si el paciente tiene virus de hepatitis B, porque si tiene, necesita agentes antivirales como el entecavir. Y finalmente vamos a pasar a vasculitis de vasos grandes. Vamos a hablar de la arteritis de células gigantes. Estas arteritis se caracterizan porque el paciente va a tener un dolor de cabeza nuevo, fatiga, fiebre, claudicación de la mandíbula, pérdida de peso, pérdida del apetito. En la arteritis de la arteria temporal, el paciente va a tener dolor a nivel de la arteria temporal. Y si hacemos una ecografía, vamos a encontrar que hay un incremento de la pared del vaso con zonas que pueden estar obstruidas. La afectación ocular es la más grave, puede producirle diplopia, inclusive ceguera permanente, que viene a ser la complicación más seria e irreversible. Puede producirse una maurosis fugaz con pérdida de visión, que es un factor predictivo de mal pronóstico. Con respecto al diagnóstico, como casi todas nuestras enfermedades, hay criterios de clasificación. Ellos van a ser 5 y es necesario que estén presentes por lo menos 3 para una especificidad del 87%. Y ellos son que el paciente tenga más de 50 años, que tenga un nuevo dolor de cabeza, que hayan alteraciones en la arteria temporal. Y esas alteraciones van a ser que sea dolorosa la palpación o que disminuya su pulsación y que esto no esté relacionado a aterosclerosis, elevación de la BCG o velocidad de sedimentación con un valor mayor a 50 milímetros por hora y alteraciones en la biopsia. Y en esas alteraciones vamos a encontrar infiltrados de células mononucleares o presencia de granulomas. Con respecto al tratamiento, al igual que todos nuestros tratamientos, usamos corticoides, se puede utilizar metotrexate, azatioprina, aspirina, también se sugiere el uso de estatinas. Finalmente vamos a ver la arteritis de Takayasu, sobre todo si afectan niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Va a estar afectado sobre todo el arco aórtico y sus ramas. Va a haber isquemia de los órganos afectados. Puede haber una mortalidad por insuficiencia cardíaca congestiva o ACV. Estos son los criterios. Los criterios van a ser que se desarrollen los síntomas antes de los 40 años, que haya un empeoramiento y fatiga de una de las extremidades mientras hacen actividad. Por ejemplo, le hablamos de una claudicación mandibular o una claudicación del miembro inferior mientras está caminando. Disminución del pulso en una o ambas arterias braquiales, una diferencia mayor a 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica en brazos, que hayan soplos audibles en ambas o en una de las arterias subclavias o en la aorta abdominal, que a nivel de imágenes veamos estrechamientos arteriográficos u oclusiones completas. Habiendo descartado otras causas como aterosclerosis, displasia fibromuscular, y el paciente tiene que tener por lo menos 3 de estos 6 criterios. Con respecto a las imágenes, vamos a ver acá el estrechamiento de los vasos, pueden haber dilataciones o aneurismas compensatorios. Y en la interrupción de la arteria podemos ver inclusive cambio de coloración entre una extremidad u otra, o inclusive puede justificar la claudicación al realizar alguna actividad con ambos miembros. Con respecto a los hallazgos arteriográficos, van a ser de todas estas presentaciones, puede estar afectada la aorta abdominal y las arterias renales, o también la aorta descendente, ascendente, el callado de la aorta. Y con respecto al tratamiento, hay que tener en cuenta que existen factores de mal pronóstico, dentro de ellos la hipertensión no controlada, la insuficiencia aórtica o la retinopatía. Y el tratamiento también se va a hacer con corticoides, con metotrexate, con ciclofosfamida, con micofenolato, antitenefes como el infliximab. Y en casos refractarios podríamos también utilizar o recurrir a la cirugía. Y eso sería todo con la presentación de vasculitis. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? No hay al parecer, doctor. ¿Hay preguntas? Bueno,
Entonces, si no hay preguntas, nosotros nos debemos de ver la próxima semana para esclerosis sistémica y miopatías, ¿verdad? Sí, doctora, el otro viernes. A la misma hora. Ok, muchas Sí. gracias por su participación. Voy a dejar de grabar y voy a dejar de compartir y nos vemos la próxima semana. Que tengan buen fin de semana y disfruten el feriado. Hasta Gracias, luego. doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, doctora.